Bienvenidos a nuestra conferencia de prevención del COVID-19 con nuestro aliado estratégico, el doctor Fernando Calderón. Le damos un saludo a todas las personas que están conectadas a través del live de Facebook. La Equidad Seguros tiene varias semanas trabajando en prevención. Estamos unidos trabajando con el gobierno nacional en todas las medidas de prevención del COVID-19. Estaremos desde todos los frentes virtuales transmitiéndoles informaciones de prevención para sus trabajadores y para todas nuestras empresas afiliadas. Como persona, cada una tenemos una responsabilidad social con nuestro país y con nuestra gente. Entonces, a cuidarnos, a tratar de acatar las medidas del gobierno nacional, a estar lo más aislado posible. Por eso estamos haciendo estas conferencias o estas charlas virtuales y queremos que participen activamente de todo lo que tenemos preparado para ustedes para que prevengamos la propagación del virus. Entonces los dejo con el doctor Fernando Calderón y estaremos validando las preguntas que tengan. Muchas gracias. De nuevo, Rebeca, Equidad Riesgos Laborales, muchas gracias por invitarnos. Estos espacios son muy importantes para toda la comunidad empresarial, personas del común, porque está habiendo una mala información, un cruce de información falsa y esto genera mucha inquietud en la comunidad. El día de hoy les voy a hacer un recuento sobre infección respiratoria aguda de manera general. Después los voy a enfocar al tema de COVID-19, las medidas de identificación de signos y síntomas, las acciones que el gobierno nacional ha tomado para aislar a una persona, cómo identificar riesgos dentro de esa persona y cómo reportar a las autoridades competentes el evento que usted considera que está en riesgo de acuerdo a los criterios que vamos a ver. Después los voy a llevar a que ustedes como empresa empiecen a identificarse, ustedes como actividad económica, en qué riesgo están. Con base en eso tomen medidas mucho más severas que las de empresas de bajo riesgo. Y posteriormente haré una modelación de un sistema de qué pasa cuando no hacemos aislamiento y qué pasa si hacemos un buen aislamiento en la evolución de casos y sobre todo para evitar que se sobresaturen los servicios de salud en Colombia. Esto es muy importante. Finalmente, vamos a mostrar un protocolo que tiene el Ministerio de Salud junto con el Instituto Nacional de Salud de cómo actuar de manera general en vigilancia pública de este tema. Bueno, arranquemos con la presentación de hoy. Nosotros siempre arrancamos con este tema de, oiga, que es una infección respiratoria aguda. Las infecciones respiratorias agudas, como lo ven en el pictograma que tienen en la pantalla, son infecciones de origen viral o bacteriano que afectan la vía aérea respiratoria. La vía aérea respiratoria va desde sus fosas nasales hasta las estructuras más pequeñas en el pulmón que se llaman alvéolos, donde cualquier infección que llegue allí va a producir un efecto inflamatorio, y ese efecto inflamatorio que puede ser leve, moderado o inclusive severo. Entonces eso se llama la infección respiratoria aguda. Ojo con el tema que puede ser viral y puede ser bacteriano. Esto tiene una gran diferencia para el tema médico, es el abordaje del tratamiento que uno le da a una infección respiratoria. Y aquí quiero invitarlos a ustedes es que, por favor, todas las gripas, cuando les den gripas, no empiecen a tomar antibióticos en forma indiscriminada, a menos que un doctor considere, de acuerdo a la evaluación médica que le haga, que lo necesita. Esa es una premisa fundamental. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de la infección respiratoria aguda en general? Son los que ustedes, yo me imagino todos los que nos están escuchando en este momento han tenido gripa en algún momento de su vida, y es tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general y aumento de los fluidos de secreción a nivel nasal, tos con expectoración o sin expectoración, que llaman tos seca. Esos son la medida general, los signos y síntomas de una infección respiratoria aguda. Las medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, yo las he ejemplificado en este pictograma en 6 básicas. La primaria es cuide sus utensilios de uso personal y no los comparta, empezando desde los cubiertos, los vasos, todo lo que usted
haga uso personal de eso, no lo comparte en ningún momento, y si lo va a compartir, haga un muy buen lavado de ese instrumental o de ese material para evitar de que se contagie a otra persona. Cuando usted tenga la infección respiratoria aguda y tenga problemas de tos, pues evite difundir todo el material que sale en una tos, que se llaman las goticas o las partículas de saliva, las gotitas de Frucci se llama esto. Y esas son donde van inmersos los virus que van a hacer la propagación a las otras personas. Incentive el lavado de manos cuantas veces, muchas veces más, mucho mejor va a ser el tema de la prevención. Antes de entrar al baño, después de salir del baño, después de tocar superficies, junto con jabón y abundante agua, y hacer un muy buen lavado de manos. Al final de la charla voy a tratar de hacer un ejemplo muy rápido de cómo hacer un buen lavado de manos. El tema mito, uso o no protector respiratorio. El protector respiratorio tipo mascarilla o tapabocas, úselo siempre y cuando usted sea un sintomático, y este no sirve para, le va a servir a la persona es para evitar que sus fluidos salgan expelidos por un medio de una tos o un estornudo y no contagien los medios ambientes. Y la más importante, que es lo que ustedes están viendo ahorita que las autoridades locales están haciendo, es evite salir, evite contagiar y evite que lo contagien. Bueno, ya entrando en el COVID-19, y la primera pregunta es por qué unos dicen coronavirus y otros dicen COVID-19. Coronavirus es un grupo de familia de unos virus que normalmente tienen como hábitat natural los animales. La sigla COVID-19 significa CO de coronavirus, BI de virus, y el D es la sigla en inglés donde empieza la palabra enfermedad, disease. Guión 19 es que apareció en el 2019, por eso es que le llaman a esto COVID-19. La imagen que ustedes ven allí es la imagen del virus. Si ustedes se dan cuenta, tienen como unas salientes que son como coronas, por eso lo llaman coronavirus. Y son unas familias de virus que surgen periódicamente como epidemias y ahora pues pandemias, porque ha cogido, traspasado muchas fronteras y casi todo el mundo está hoy contaminado con coronavirus. Y empieza como una infección respiratoria aguda. Lo que pasa es que como es un virus que su hábitat natural es el de algunos animales, al pasar a humanos, nuestra inmunidad no reconoce ese virus, y por eso la respuesta de lesión sobre la vía aérea se hace tan severa y aparecen síntomas muy relevantes como dificultad respiratoria, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y deterioro de la condición de salud rápida. ¿Cómo se transmite? Igual que una infección respiratoria aguda, por medio de unos contactos con unos fluidos que vienen contaminados, que generalmente son saliva. Al hacer un estornudo, al toser, al proyectar esas partículas a las otras personas, entran por vía aérea o por vía dérmica si tienen lesiones de continuidad en la superficie de su piel, se contaminan y pueden entrar al torrente o al interior de sus organismos. Y ustedes se preguntarán, oiga, si me estornudan a mí o me tosen, ¿la ropa será un medio de transporte de esto? Sí, ya van a ver más adelante en las medidas de qué hacer antes de llegar a casa para prevenir contagio interior de su casa, porque la casa va a ser el lugar de aislamiento primario este fin de semana puente para el simulacro de aislamiento que propuso la alcaldía, y a mí me pareció magnífico y fue avalado por el gobierno nacional, y esa es la medida primaria que debemos estar haciendo e invitarlo a hacer para evitar que esto se siga propagando. Los signos y síntomas. Es una infección respiratoria aguda, entonces va a haber una fiebre de difícil control, es decir, son fiebres altas que no resuelven fácilmente. Y por favor no tomen, por ejemplo, la fiebre a la ligera, estén tomándola con un termómetro y esténla graficando para mirar si está aumentando los niveles de fiebre o si no están cediendo al uso de algún antipirético. La tos es un síntoma muy severo, que es una tos productiva o tos seca o tos productiva, puedes usar con ambas o una de las dos, inicialmente seca y después se hace productiva. Productiva es porque inflaman todo el tracto respiratorio y los fluidos que están allí, pues el organismo los empieza a sacar. El tomar jarabes para la tos, que eso es otro mito que quiero quitarles, en principio no es bueno, porque la tos es un mecanismo de defensa, lo que está luchando su cuerpo es evitar que ese virus baje a las vías aéreas inferiores y complique el tema. Entonces la tos lo que está haciendo es un barrido permanente de toda su vida respiratoria alta. La disnea o fatiga
se da porque su pulmón no está haciendo el intercambio normal de gases y obviamente hay baja concentración de oxígeno y da una cosa que se llaman disneas. Y ahí ustedes, los que han ido alguna vez a hospitalización, cuando le colocan un aparato a ustedes en el dedo, lo que están mirando es la saturación de oxígeno en su sangre, que cuando está muy comprometida ese es un signo de alarma muy importante para acudir a un servicio de urgencias. Y obviamente la secreción nasal o la rinorrea, que son el moco tratando de limpiar y lavar naturalmente su vía nasal. Y la tos también con fluidos de secreción, expectoración, pues obviamente es el mecanismo de defensa, ahí van inmersos anticuerpos que están luchando con tu proceso infeccioso activo. Y el malestar general o decaimiento. Esos son los síntomas generales, que no es nada diferente a lo que una infección respiratoria normal que nos ha dado de gripa le está dando. Lo que pasa es que se vuelve mucho más severa y en corto tiempo se vuelve mucho más invalidante e incapacitante en el trabajador. Tratamiento no hay a la fecha, han salido varias noticias de que están trabajando fuerte en una vacuna, pero a hoy no hay tratamiento. El mejor tratamiento, y vuelvo y se los digo, es la prevención encaminada a no estar en comunidades grandes, hacinadas, no estar en contacto con otras personas y mantener un aislamiento de la manera máxima posible en cada una de sus actividades diarias. ¿Cómo estamos hoy en coronavirus? El panorama mundial es este. Esta presentación está actualizada a las 6:33 de esta mañana. Tenemos aquí en rojo 222.642 casos a nivel mundial. Si ustedes ven en el mapa, está pues casi todo el mundo comprometido. Pues obviamente China y ahora Europa está cogiendo la delantera porque China ya está en el proceso de control mucho más avanzado que Europa. Nosotros hasta ahora estamos arrancando como lo estuvo en Europa hace unos meses cuando China estaba disparada. Pues si no hacemos las medidas control que están haciendo el gobierno nacional, pues vamos a llegar muy seguramente a saturar casi todo Colombia con casos. Los casos muertos por coronavirus en el mundo son 9.115 casos. Y los que han recuperado son 84.506. Esta recuperación afortunadamente es alta y ese es un buen indicador, pero existe población a riesgo que hace que usted pueda, con infección de coronavirus, pues pueda tener una mayor probabilidad de fallecer por este tema. Son personas de la mayor edad, adulto mayor, por eso ordenaron el aislamiento preventivo de adulto mayor. 2, personas que tengan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, en diabetes, todas estas enfermedades favorecen que el virus provoque una lesión mayor y obviamente pueda llevar a la muerte de las personas. La gente que está inmunosuprimida, obviamente tenemos bajas de defensas, pues obviamente no hay posibilidad de defenderse como si lo haríamos los que no tenemos algún tipo de estas enfermedades. Y en Colombia, ¿cómo estamos? Este es el mapa para Colombia. A hoy tenemos reportados 102 casos, estaba leyendo noticias antes de arrancar, ya creo que vamos en 108 y esto va aumentando permanentemente. Este aumento que estamos teniendo tan relevante es lo que ha llevado con muy buen acierto al gobierno nacional a tomar las medidas que muchas veces son incómodas para mucha gente, pero lo están haciendo por el bien común. Y eso estamos actuando con responsabilidad. Si nuestro gobierno está haciendo esto en actuar con responsabilidad, pues nosotros somos los dolientes. Actuemos como ciudadanos con responsabilidad, guardando las cuarentenas que nos piden, evitando el contacto con otras personas y reportando personas que están enfermas y muchas veces por pena social no lo hacen y están difundiendo y fregando la comunidad en donde se van a mover en su entorno. No sé si han visto en noticias que hay gente que está con infección respiratoria o está inclusive diagnosticadas y lo han cogido fuera de los lugares de aislamiento y están haciendo un problema de salud pública. Entonces, por favor, cojamos conciencia de esto y repliquemos esto la mayor brevedad posible con toda la gente. Quiero mostrarles que antes Bogotá, Medellín y Cali eran los departamentos del ojo del huracán. Obviamente Bogotá sigue a la delantera con la mayor cantidad de casos, pero han aparecido nuevos departamentos. Apareció por allá Cúcuta, apareció Cartagena, Neiva. Me llama la atención, Neiva va en segundo lugar, pues unos casos que hubo que no hubo un aislamiento adecuado, pues obviamente empezaron a replicar, pero ya hagan en sus cabezas que muy posiblemente debemos tomar esta situación, que toda Colombia debemos hacer la igual prevención que si estuviéramos en Bogotá o en Medellín o en el Valle del Cauca. Entremos un poco ahora al enfoque que quiero darle a esta charla como médico ocupacional que soy, y es, oiga, ¿cómo abordar el problema desde el punto de vista empresarial? El gobierno está atacando muy fuerte a nivel de las comunidades generales
pero quiero hacer un énfasis en cómo actuar como empresa para la prevención, porque somos una comunidad después del hogar donde más convivimos. Nuestro día a día es en una empresa para la fuerza laboral. Mi primera recomendación es, oiga, categorice el riesgo de su empresa. No es lo mismo trabajar en una empresa que no tenga contacto a público que con otra que tenga contacto a público. La circular 017 arrancó con esto y clasificó 3 posibilidades. Las variables que vamos a usar son: mi actividad propia hace que yo tenga contacto con casos sospechosos y positivos. 2, que lo haga en contacto ocasional o accidental. Y 3, el resto de empresas que no cumplan esas primera y segunda variable. La otra es la actividad económica propia de mi compañía que hace que yo me exponga en mayor o menor grado a contagio con coronavirus. Y personas o compañías que estén viajando permanentemente, aunque ya está restringido mucho ese tema, pero que en algún momento tuvieron, antes de las medidas que está dictando el gobierno ahora, de estar fuera del país, entrando al país, y si esa es mi condición de empresa, ténganlo como variable. En ese sentido, entonces, la primera de riesgo con exposición directa son actividades económicas que por su razón de ser hacen que atiendan a personas sospechosas o confirmadas de coronavirus. A esto le llamamos las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hospitales, clínicas, consultorios y meto a odontólogos y a médicos. 2, empresas que pueden tener algún tipo de contacto con casos sospechosos o confirmados, pero no tan directo como lo haría un médico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así? Entonces aquí entran todas las entidades donde están aeropuertos, puertos fluviales, puertos terrestres que tienen gran cantidad de flujo de personal de muchos lados y por razones de tanta aglomeración en un aeropuerto pueden contagiar mucho más fácilmente que en otra empresa en la cual no tengan tanto flujo de este tipo de personas. La medida que se tomó hoy por parte del presidente de controlar el viaje de extranjeros nacionales y extranjeros a la entrada al país me parece buenísima porque es una forma de contención directa de los casos que estamos importando en este momento de coronavirus. Y el resto de empresas que es donde marcan que puedan tener una exposición intermedia al virus. Y aquí esto sí que va creciendo aún más. Entonces, todas las empresas que no estén ni en hospitales, ni sean aeropuertos, ni sean puertos fluviales, puertos terrestres, pues vamos a entrar en este medio. Aunque hay ahí algún tipo de actividad de contagio mucho más directa, dependerá del volumen de gente que va a tener concentrada esa compañía en su actividad económica. Las que le acabo de nombrar como riesgo de exposición directa e indirecta son los que estamos diciendo que por favor las compañías que tengan servicios que presten este tipo de actividad económica incentiven sus medidas de control en mayor forma a las que no lo tengan. ¿Y cómo lo hacen? Mediante los protocolos. Consulten páginas como el del Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud. Son las 2 páginas que yo recomiendo oficial para consulta de todo lo que son protocolos y guías. Ahorita vamos a ver un tipo de protocolo que de manera general pueden empezar ustedes a implementar en sus instituciones. Una variable importante que yo les nombraba son aquellas compañías que por su razón de ser tienen que estar mandando gente en viajes, por ejemplo en comisión a ventas, en jornadas de visita a clientes, pues ese personal, si es extranjero, así sean a otros países, cobra una relevancia mucho más grande que es una empresa de riesgo. Así no cumplan los criterios de la primera de riesgo directa e indirecta, sino que sea una tipo 3 y por una razón de agenciamiento de viajes ya se vuelve una empresa de alto riesgo porque tiene la posibilidad de traer o importar ese virus. Salidas de personas a zonas de alto riesgo, entonces gente que tenga que ir, por ejemplo, a zonas como por su labor económica hacer inspecciones o visitas a lugares de trabajo donde hay alta probabilidad de concentración de riesgo de exposición a coronavirus, eso se le hace mucho más riesgosa. O personas que por su razón de ser tienen que atender muchas personas, personal flotante en las compañías, las recepcionistas, los contact centers. Los contact centers son generalmente 24 horas, varios turnos y usan unos aparatos que son las diademas, esas diademas están en contacto con saliva, pues espero que le hagan reposición o una limpieza muy severa a esas diademas para evitar que contagie al siguiente turno y he visto contact centers de muchas 1000 personas en simultáneo atendiendo llamadas a nivel mundial o local para requerimientos del cliente. Estas son poblaciones de riesgo muy altas.
Oye, ¿qué hago entonces si yo tengo algún tema de coronavirus o sospecha de coronavirus? Las líneas que actualmente están habilitadas, esto en la charla pasada lo comenté, pero ya les voy a mostrar otra que se ampliaron de acuerdo a la difusión que hay a nivel nacional. Bogotá es la línea que tienen ustedes allí, la 330-5041, 330-5041, y hay un número activado para el resto del país que es la 018.000 95 55 90, 018.000 95 55 90. Pero también, como estamos en la tecnología, se ha creado por el Instituto Nacional de Salud una app que se llama Coron App-Colombia. Así lo pueden buscar y bajar. En ese app usted da unos datos personales y está haciéndose un monitoreo en el momento que usted tenga alguna de las síntomas o signos que sospeche que usted tiene coronavirus o entra en contacto con alguien que tenga coronavirus, activa por medio de esa app y ya como usted tiene datos registrados, ellos hacen el monitoreo directo de esta aplicación. Es muy importante hacer uso racional de estas líneas, no llamar por llamar. Por favor, úsenla, estamos en una etapa crítica en el cual hay muchos casos, no saturemos esos servicios y usémoslo coherentemente y racionalmente. Para el resto del país se creó un directorio nacional. La charla pasada no tenían esta presentación de estos directorios, esta charla va a quedar aquí con Rebeca, pues para que lo consulten, pero ahí están todos los teléfonos y las líneas de atención por departamentos, no están todos los departamentos, pero si no tienen de su departamento, consulten la línea 018.000, vuelvo y les repito, hágalo de manera racional porque esta gente tiene un volumen de llamado muy alto y prioricemos llamando cuando realmente lo necesitemos. Muy bien, oiga, y ahora qué acciones una vez identifico como empresa, identifiqué los contactos efectivos en caso de mi directorio de emergencia, en el plan de emergencias que espero que tengan todas estas empresas en Colombia hoy en día. Ahora, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Este pictograma es el resumen de cómo en el equipo de trabajo médico de nuestra compañía, con todos mis colaboradores, nos hemos sentado, oiga, cómo organizar un protocolo básico y sencillo desde una empresa, así no tengan médico. Entonces, lo primero, oiga, identifiquemos casos. ¿Qué es identificar casos? Créese una encuesta sencilla. Casos que tengan gripa o refieran algún síntoma o signo de infección respiratoria aguda como los que vimos al inicio. Lístenlo, así no estén graves. Lístenlo de nombre, cédula, en qué servicio o departamento están, en qué ciudad están, un teléfono de contacto, un mail, y hagan una validación de esa encuesta. La encuesta es unos síntomas rápidos de, oiga, ha tenido tos, ha tenido fiebre, ha tenido contacto últimamente con alguna persona en caso sospechoso, confirmada de coronavirus, ha viajado antes, 1 o 2 semanas antes fuera del país a zonas como Europa o algún otro país, entonces van marcando y ustedes simplemente van creando un mapa epidemiológico de su población. Una vez llenen la encuesta, confirmen el caso. Y aquí sí deben tener a alguien que tenga conocimiento en salud, preferiblemente médico. ¿Qué es confirmar un caso? Validar que esos signos y síntomas realmente sean los que el trabajador dice. Con esta angustia, pues todo el mundo, cualquier síntoma para cada persona va a ser muy grave. Y no todas las personas manejan esa ansiedad de la misma forma. Entonces, para uno, una tos, tiene tos severa, sí señor, y lo va uno a llamar, nunca tosió durante la entrevista. Entonces, validen la información y esto siempre se hace en todo sistema de vigilancia epidemiológica, eso se llama confirmación del caso. Pero además comience a mapear su entorno epidemiológico o su entorno cercoepidemiológico, que es, ok, confirmé mi caso, lo validé y además comience a mapear, y esto va a cobrar mucha importancia en el momento que se le diagnostica ese caso coronavirus positivo. Esa información es muy valiosa para los epidemiólogos que están haciendo control de la pandemia en este momento en nuestro país, poderle transmitir de la mejor forma, más completa posible a estas autoridades, oiga, mira, tengo un caso positivo en mi empresa y ha estado en contacto con estas otras personas, con estos nombres, con estos teléfonos, este correo electrónico, vamos a facilitarle la vida a todas estas personas para hacer un mayor control social de la pandemia.
Y de inmediato, si tiene sintomatología respiratoria, hágale un aislamiento preventivo y hágale el seguimiento a ese caso. No lo suelte, váyase para su casa, sino una llamada diaria. ¿Cómo ha estado? ¿Ha mejorado? ¿Se ha agravado? Y si se ha agravado, pues tomemos las acciones ya para reportar únicamente a los teléfonos en los cuales les socialicé en las 2 presentaciones anteriores. Y algo que se había olvidado, bueno, listo, los voy a mandar a aislamiento, pero resulta que voy a mandar a aislamiento, la mayoría de personas convivimos en nuestros hogares con muchas otras personas, y cómo manejo la convivencia dentro de mi casa con las otras personas. Pues debe crear un protocolo para también de manejo de aislamiento de casa, para cuando usted decida aislar casa, porque si no, llega a su esposa, llegan sus hijos y lo manda a usted enfermo, y si no hace unas medidas, pues va a terminar contagiando a todo el núcleo primario familiar. Para establecer también las medidas de cuidador, que eso es otra cosa que se están teniendo en cuenta. Al final voy a dar un slide donde están los resúmenes de los cuidados de una persona con caso sospechoso y cómo debo como familia cuidar a mi gente que está enferma. Las medidas del cuidado del entorno laboral. Generalmente, todas las empresas tienen a alguien en el departamento de servicios generales. Instrúyales, por favor, que hagan una adecuada limpieza de todas las superficies de trabajo, ojalá al inicio de la jornada, durante la jornada o al final de la jornada como mínimo. Y entre más frecuencia le hagan a todo esto, teléfonos, superficies de trabajo, los teclados del computador, pantallas, las paredes, los vidrios de las oficinas, pues mucho mejor será el tema y mucho más preventivo. Y nunca se olviden también de usar esa herramienta que hoy todo el mundo tiene y se llama celular. El celular es un instrumento que está muy cerca de la vía respiratoria de nosotros. Cuando hablamos, eso está impregnado de gotitas de micropartículas, y si yo espero no lo hagan, lo presto a otra persona para una llamada de emergencia, pues estoy haciendo un contagio directo con la otra persona. Y no se olviden de hacer la gestión administrativa de todo lo que estoy aislando. Entonces, ¿cómo voy a hacer el protocolo de recobro de incapacidades? Aquí hay un limbo grande de quién va a asumir inicialmente estas incapacidades. En general, pues lo que yo tengo entendido hoy en Colombia no hay algo preciso al respecto, pero va a ser cubierta por la EPS en forma inicial, como atención primaria. Y ya después si se da a mirar si es origen laboral o no, pero eso ahorita no importa. Lo importante es garantizar una atención del paciente, pero debemos también justificar la inasistencia al trabajo. Y esto se va a lograr si yo tengo un muy buen monitoreo de mi población. Por favor, invito a toda la gente que aislamiento se llama aislamiento. Si a usted lo mandan a su casa, no es el periodo de vacaciones. Quédese en su casa y procure no salir. ¿Por qué? Porque si la empresa está haciendo un gran esfuerzo de parar económicamente su labor productiva para proteger su salud, es usted el responsable a la final de su salud, pues cumpla con la recomendación en ese sentido. Muy bien, hay unas recomendaciones ocupacionales y están resumidas en estos 3 puntos. Por favor, comiencen a mapear toda su población laboral. Como vamos a estar en aislamiento este fin de semana, esa es una buena tarea que ustedes como HCs o CISOs o el talento humano o quien esté encargado de todo este control en compañía, mapee toda su población y comience a sacar qué casos tienes positivos y qué casos de eso le voy a hacer seguimiento para empezar a reportar los posibles que vamos a tener en algún momento de la compañía. Diseña si tiene que hacer algún programa de salir de viajes por alguna u otra razón hasta que el gobierno diga que se paró y nadie sale, pues hoy nos toca hacer algunas personas desplazamientos. Pues diseñele un programa de gerenciamiento de viajes con una hoja de control de salida y de reingreso después a la organización si es que lo tiene que hacer con las medidas que vamos a ver más adelante. Por favor, personal que tenga que salir por X o Y razón, que lo haga con la mayor razón justificada y no salir por salir de la compañía. Mapee diariamente su población, para mí es muy importante, y haga una hoja que se llama declaración de estado de salud, que es los que no digan, oye, yo no soy médico, no sé cómo diseñarla, métase en la página de Migración Colombia y ya pueden descargar el formato que se está usando en este momento. Cuando uno llega al país, le hacen llenar uno por internet o vía física, y ahí está lo más importante. Y si no la encuentran ahí, van a la página del Ministerio de Salud, está también. Defina que es un caso asintomático, aíslelo y aplíquete de trabajo si se puede. Haga seguimiento diario de su evolución del caso y ante el agravamiento de síntomas, reporte. Estos 3 puntos son los que resumen lo que acabo de decirles a ustedes. Muy importante
el tema de dudas que hay sobre el aspecto de teletrabajo. Teletrabajo en Colombia hoy está regulado con unas especificaciones, pero como se declaró una emergencia social, pues se levantaron esas restricciones y todo el mundo está obligado a hoy, las compañías, a aplicar teletrabajo sin el cumplimiento del 100% de lo que la ley exigía para poder usted hacer teletrabajo. Voy a invitarlos a ver un video. Es muy corto, pero de este video les va a quedar claro por qué el gobierno está tomando las acciones que está tomando de aislamientos. Van a haber 4 modelos en los cuales, si yo no hago nada de aislamiento, ¿cómo la cantidad de casos va a aumentar? Si yo hago un aislamiento con un aislamiento geográfico, funciona, pero no tan bien porque se me siguen presentando casos. Y un tercer escenario donde voy a parar de una de cuatro personas, la voy a dejar aislada, funciona muy bien para la presentación de casos, y la curva que se presentaba de presentación de casos, que es lo que estamos buscando, para que el sistema de salud no colapse y sean atendidos los casos necesariamente graves, empieza desde la prevención de exposición a grupos sociales. Ya van a ver, el modelo es muy claro. El modelo se creó, no es mío, esto es de autoría, salió del Washington Post. Lo hicieron, pero me pareció excelente traerlo acá porque es muy diciente para que entienda uno por qué las medidas de aislamiento funcionan. Y fue creado en un modelo teórico de una población de 200 personas, donde hay enfermos en un color de bolita roja, hay unas personas con recuperación y unas personas de población general. Mírelo, atiéndanlo muy bien y van a quedar muy tranquilos de por qué es tan importante hacer el aislamiento social que tenemos hoy en día. Ahí vamos a ver. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas, y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Ese mensaje final de cuidémonos entre todos, haga de cuenta que su comunidad cercana es su familia y usted protege a su familia a lo que usted máximo pueda. Cojamos esa conciencia social y esto es lo que nos va a llevar a cabo a salir bien de esta pandemia que estamos teniendo. Muy bien. Entonces, oye, y en vigilancia de salud pública, ¿qué propone el gobierno? El gobierno ha sido muy diligente. El Instituto Nacional de Salud junto con el Ministerio ha propuesto este flujograma para vigilancia de la salud pública de COVID-19. Se los voy a explicar de una manera rápida y sencilla. Aquí en este recuadro encuentran los criterios. Si usted viajó a áreas endémicas donde tengan comprobados casos de COVID-19
o estuvo en contacto con una persona que le diagnosticaron en caso sospechoso con COVID-19. Y ese debe quedar incluido en una cosa que si usted cumple esto, está en un micrositio en el Instituto Nacional de Salud y se debe hacer 2 preguntas. ¿Sí o no? Si no, pues dele fin a la cadena de vigilancia. Si presentó a esta condición, pregúntese ahora, oiga, ¿qué síntomas tengo? Esa persona lo tiene hoy. Fiebre mayor o igual a 38 grados, tos, dificultad para respirar, odinofagia es dificultad para pasar los alimentos o la saliva, fatiga y decaimiento. Y a indagar si está consumiendo AINES o acetaminofén. AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Yo quiero hacer en un artículo que salió recientemente, el ibuprofeno está contraindicado como antipirético en este momento para el tema de control de fiebre. No lo usen, usen solamente acetaminofén. Digamos que sí tengo esto, digamos la cadena, informar a su Secretaría de Salud, al Departamento Local de Salud, en los teléfonos que les socialicé en las 2 slides anteriores. Y definamos si tiene criterios de hospitalización. Ojo que aquí todavía no he entrado en hospital, todo lo he hecho por ese mapeo epidemiológico que les sugería yo a ustedes de identifiquen su población, identifiquen síntomas y hagan la confirmación del caso. Si es una infección respiratoria leve o moderada, notificar al 346 unas líneas de contacto directo, pero utilicen las líneas que les acabo de nombrar. Y los lineamientos para la detención y manejo del caso, en la página oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, comuniquen el caso. Y el Ministerio inmediatamente va a hacer una investigación, una identificación y seguimiento de contactos. Y aquí es donde yo les decía, si yo tengo mapeado mi población, he hecho identificación del cerco epidemiológico, les estamos ayudando muy grandemente a las entidades a ahorrar tiempo, a buscar los posibles contactos. Tome muestras de interés de salud pública, pero esto solo lo hace el Instituto Nacional de Salud para hacer la comprobación del caso. De aquí pasa a un caso probable que las muestras que se toman, eso se llama hisopado, que es como una especie de copito, hacen un frotis directamente en nariz y atrás en garganta, orofaringio, para determinar si el caso es probable y enviar a las muestras a los laboratorios de salud pública, locales o distritales. Nadie más, no hay ni laboratorios privados, esto lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud y está delegando en algunas secretarías. Y esa muestra va a ser procesada para COVID-19 y ese resultado se envía a la Secretaría de Salud para que sea comunicado a la IPS o a las entidades obligatorias a prestar servicios en salud para que tomen la acción del control del caso. Si el caso es positivo, se confirma, son las estadísticas que ustedes están viendo, y la institución de salud determinará el tipo de manejo de acuerdo a la severidad del caso. Si el caso no es positivo, será descartado para COVID-19. Esto es lo que se está haciendo a hoy de manera general para la atención de un caso. Bien, digamos que ya me mandaron para mi casa, y ahora, ¿qué medidas debo hacer, como qué protocolos de convivencia para personas en riesgo? Personas en riesgo son casos sospechosos, que tengo una infección respiratoria, que me encuentro en proceso de diagnóstico o que me mandaron a casa. Entonces, primero, aísle a esa persona, camas separadas. 2, utilice diferentes baños y desinféctelos con lejías. Lejía es un material como Clorox, eso es un nombre comercial, o cualquier desinfectante normal para baños. 3, no comparta utensilios personales como toallas, cubiertos o vasos. 4, limpie permanentemente las superficies de contacto de todo el entorno y con ese énfasis donde tenga el aislamiento. Entonces, ubiquen un cuarto, si tienen un cuarto adicional, déjelo como cuarto de aislamiento. 5, lave la ropa y sábanas, toallas muy frecuentemente. No acumule ropa, sino lávela frecuentemente. 6, mantenga una distancia tanto para dormir en habitaciones separadas como para entrar en interacción con ese caso. Y si el caso es sintomático, ahí se aplicaría, sintomático me refiero a expectoración y tos, use tapabocas allí la persona que está enferma. Ventile las habitaciones, muy importante la ventilación, y llame a los casos de que el paciente se deteriore su condición de salud a los teléfonos que les he dado. Y por último, no rompa la cuarentena durante 2 semanas. Cada salida de casa es un reinicio del contador de cuarentena. Esto es muy importante. Esto es obligatorio, responsable y razonable con la condición que tenemos ahorita.
También les traje el protocolo antes de entrar a la casa, que como nosotros estamos saliendo a sitios de alta contaminación, transporte público, ir a un supermercado, ir a un banco, un cajero, pues haga el primer paso, no toque nada de su casa, considere su casa que está limpia y de hecho es así. 2, quítese los zapatos antes de entrar a la casa, deje unas sandalias o zapatos especiales para colocárselos a la entrada de la casa. Desinfecte las patas de los animales si tiene su mascota con unos pañitos de desinfección. 4, quítese la ropa exterior, o sea, la ropa con que llegó a su casa, métale en una bolsa y inmediatamente pase al lavado de esa ropa. 5, deja el bolso, cartera, llaves en una caja de la entrada. ¿Por qué? Porque estos materiales son también de alta contaminación. Haga de cuenta que usted cogió las llaves para abrir su oficina, para su carro, pues estuvo en contacto con muchas cosas. El bolso, pues lo ha dejado en alguna superficie de trabajo que ha estado contaminada. Entonces, mire, con muchas cosas que yo no consideraba que podrían transmitir la enfermedad, pues debemos considerarla. Dúchese, si no puede, lávese muy bien las manos y las zonas expuestas. 7, lave su celular, las gafas con agua y jabón. Ojo, porque a veces también podemos dañar estos equipos electrónicos. Humedezca un pañito y lave muy bien esas superficies porque son muy contaminantes. Limpie con cloro las superficies de lo que haya traído de afuera antes de guardarlo. Esto aplica un poco, son los alimentos que he comprado en supermercados. Y almacene lo más limpio posible todo eso, inclusive las latas o los empaques de los alimentos, péguele una limpieza. Usted no sabe dentro de la cadena de abastecimiento cuántas personas han tocado esos temas. Quítese los guantes con cuidado y tírelos en una basurera, una caneca, y lávese las manos. Si no es posible hacer una desinfección total, el objeto es disminuir el riesgo. Es decir, si yo no puedo esterilizar mi casa, que eso va a ser imposible, trate de llevar estas medidas que lo que va a hacer es disminuir el riesgo. No lo va a anular, pero sí lo va a disminuir y mitigar en gran forma. Finalmente, estas son las medidas del cuidado ocupacional en sus centros de trabajo. Limpie muy bien en su oficina superficies de trabajo, todas las que les he dicho. Haga una muy buena desinfección de áreas comunes dentro de sus entornos laborales, empezando desde la recepción hasta las salas de juntas, salas de reuniones y los puestos de trabajo, y monitoree los casos que tenga sospechosos. Aquí, al final, les he dejado como la técnica de lavado de manos para que por favor la vean, y la técnica no es solamente untar jabón, agua y ya. Apliquen jabón, y aquí van unas normas generales de la aplicación del tema desde cómo abrir el grifo del agua. Traten de tener menos contacto con esos grifos porque son muy contaminados. Pues hay que hacerlo antes del lavado, pues no importa porque ya me voy a lavar las manos. Ábralo, humedezca muy bien las superficies de su mano, aplique jabón empezando desde las zonas más limpias a las más contaminadas. La zona más limpia, entre comillas, es la que está más distante a la mano. Le llamo yo siempre el tercio distal del antebrazo. Empiece haciendo círculos excéntricos hasta ir progresando a dorso de la mano, palma de la mano, las pliegues que tienen en las palmas de las manos con el nudillo contrario. Haga el frote de esos superficies para remover todo lo que pueda quedar en esos surcos. Los pliegues interdigitales de los dedos, frótelos también. Haga lo mismo para la otra mano y finalmente aplique el agua para llevar a cabo el enjuague de sus manos. Tome una toalla desechable, seque sus manos y esa toalla desechable no la descarte, cójala finalmente para cerrar el grifo que usted cogió inicialmente y deseche su toalla desechable. Esa es mi recomendación general y vuelvo a invitarlos como final de la charla. Por favor, ahorita las preguntas que tengan con mucho gusto las atiendo, pero esto es responsabilidad como sociedad aplicar al máximo. Somos muy dados a reprochar decisiones severas como la del simulacro este fin de semana, pero es por el bien de todos. Felicito al Ministerio, al Instituto Nacional de Salud y al Gobierno Nacional por las acciones coherentes que están tomando. No nos gustan a muchas personas, pero debemos hacerlas y esto es lo único que nos va a sacar adelante como país. Y estamos actuando muy razonablemente, muy de acuerdo a la evidencia médica que hoy se tiene y esperemos que pronto los científicos trabajen en sacar la vacuna contra esto, pero hoy no la hay. Rebeca, no sé si tenga alguna pregunta para empezar a... Bueno, muchas gracias, doctor, por su intervención. Básicamente el objetivo de esta charla y de este en vivo es que podamos tener más conciencia y hacer más prevención del COVID-19 y que
estemos sensibilizados de la responsabilidad social que tenemos frente a esta situación que estamos atravesando. Tenemos algunas preguntas, otras responderemos por el interno, pero básicamente todo enfocado en la prevención del COVID-19. Tenemos una pregunta de Leonardo Barrero, doctor, que nos dice, ¿qué alimentos pueden darnos un poco más de defensa? En los alimentos que tienen cítricos, tienen muy alto contenido natural de vitamina C. Dentro de esto tenemos uno que es la guayaba, que tiene alta concentración de vitamina C, cítricos, naranjas, mandarinas. Son alimentos que nos ayudan a generar pues algún tipo de defensas, pero en general una buena alimentación bien balanceada nos garantiza que estamos con una buena inmunidad para responder ante cualquier infección. Okay. Y el consumo de agua, líquidos en abundancia también nos ayuda mucho a dar respuestas inmunológicas adecuadas. Tengo otra pregunta, nos dicen que si es verdad, Alba Luz Villamizar nos pregunta si es verdad que la bacteria no se reproduce en los lugares calurosos. Alba, primera precisión, no es una bacteria, es un virus. El tema de los lugares calurosos, yo le invito a consultar un poco el mapa de Bogotá, de Colombia, perdón, que les presenté. Y hay en sitios como Cartagena, Medellín, Cali, inclusive en el Meta, ya han aparecido casos. Sí se ve que el virus en el ambiente se inactiva de forma mucho más rápida en lugares cálidos, pero la transmisión se da en cualquier clima. Y de hecho Bogotá ha tenido casos, Barranquilla ha tenido casos y son dos climas extremos. Ok. Un segundo, por favor. Bueno, nos insisten o nos vuelven a preguntar sobre la vitamina C, ¿ayuda a combatir el virus? Como tal, la vitamina C no, lo que pasa es que nos va a ayudar a preparar nuestras respuestas inmunológicas, pero no tomen a comprar vitamina C, pues se ayuda, pero inviertan ese dinero mejor en un buen consumo balanceado de alimentos que va a garantizar que su inmunidad va a estar en forma adecuada. Ayuda, pero el vitamina C, entrar a comprar ahorita, pues lo tiene, hágalo, pero invierta más bien en una alimentación balanceada de verduras, frutas, carbohidratos y proteína. Eso es lo que más recomienda el tema nutricional a las personas con mejorar su inmunidad. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Podemos de pronto ampliar las recomendaciones para las personas que no pueden hacer trabajo en casa? Muy bien, para las personas que no pueden tener trabajo en casa, apliquen estos protocolos. A la entrada de la casa, que es, primero, si se va para algún sitio, identifique en el sitio, primero que si lo van a atender, porque muchas empresas hoy están cerrando y no van a hacer atención al público. Y si lo van a atender, sea coherente y decirles, ya con lo que les he dado, oiga, tienen identificado casos de infección respiratoria en el entorno que yo me voy a desarrollar. Y si le dicen no, y usted llega a identificar que sí hay un caso positivo, pues haga conciencia ciudadana, oiga, por favor, si usted tiene infección respiratoria, yo he oído que esto no debe estar usted acá, sino en su casa. Y si aún así, pues le dicen no encontró a nadie con infección respiratoria, cargue su gel antibacterial y esté lavando permanentemente sus manos, evite con contacto con superficies muy contaminadas y haga esta mejor práctica cuando de retorno llegue a su casa para evitar que todo lo que trajo de cuando estuvo fuera de su casa lo pueda replicar al interior de su hogar. Bueno, gracias, doctor. Tenemos varias preguntas respecto a si tenemos personas dentro de las empresas con sintomatología de gripa, ¿sí? Tos, fiebre, dolor de cabeza. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, principalmente que tengan en cuenta que es determinación de la empresa y de las directrices que tengan internamente. ¿Qué nos recomienda el doctor? La primera acción es identificar si ha estado con síntomas, aislamiento, y mandarlo a teletrabajo en su casa. Y el aislamiento no lo suelten allá. Cójanle los datos, armen su tablita que les dije al principio de coger el nombre, cédula, qué EPS tiene, qué ARL maneja, teléfonos de contacto y qué síntomas de los que usted ve acá tiene el trabajador y dígale que por favor haga un seguimiento a su curva térmica. Tómese temperatura cada 3, 4 horas, escríbala y usted hágale seguimiento al caso. Si se llegara a enfermar más gravemente, estos síntomas aumentan, fiebre mayor a 38 que no se ve fácilmente,
estados de conciencia como pérdida de conciencia, deshidratación severa, deterioro general dramático de su condición de salud, contáctelo, hágale que le contacte con las entidades de salud a los teléfonos que yo les he puesto por aquí en cada uno de sus departamentos, y si no hay un teléfono específico en su departamento, pues contacte la línea 018.000 a nivel nacional y haga que active lo que el ministerio tiene para caso sospechoso o caso de alta probabilidad de contagio. Ok. Bueno, tenemos varias preguntas respecto a que si es importante cambiar las prendas cada vez que llegue de la calle a mi casa. Yo lo primero que hago inicialmente y recomiendo es este cuidado antes de entrar al hogar. Deje sus prendas, póngalas en una bolsa y directamente al área de lavado y cámbiese o tenga una segunda muda. Nosotros en la compañía con la parte de gerencia administrativa y financiera estamos pensando en dejar algún tipo de implementos específicos, dar de cuenta como dotación, pero dentro de la empresa y no sale de la empresa, para las empresas que tengan que, pues que no saquen la ropa de trabajo afuera y no se vayan a tomar el tinto afuera, sino esa sea ropa de uso exclusivo dentro del trabajo. Esa es una recomendación muy importante. Ok, doctor. Muchas gracias. ¿Hay alguna información con respecto al contagio del virus con algún insecto? Por ejemplo, que un zancudo haya picado a una persona contagiada. No hay evidencia. El origen inicial, en teoría, ha sido de animales y están sospechando mucho en el tema del murciélago. Pero como vector insecto, no. Se transmite por vía de secreción de fluido corporal contaminado a las goticas de saliva. Ok. Nos preguntan qué recomendaciones para el personal de odontología. Bueno, odontólogos es un personal de alto riesgo, está clasificado como las empresas que yo les mostraba aquí de tipo 1, porque tienen exposición con un paciente. Y adicional a eso, los instrumentos que usan los odontólogos, ya lo voy a llevar a la diapositiva. Un momento, por favor. Aquí. Los odontólogos tienen contacto con pacientes casi face to face. Están aplicando con unos micromotores a unas altas revoluciones y están sacando muchas proyecciones de partículas contaminadas con saliva y con sangre cuando están haciendo un procedimiento a nivel de las piezas dental. Y dos, si el trabajador no ha informado nada, que me parece muy irresponsable, y los invito a los odontólogos y a las asistentes de los odontólogos a, por favor, antes de confirmar una cita, que acudan solamente si hay una urgencia. Y si necesariamente tienen que hacer la cita, aplíquenle una encuesta de síntomas respiratorios, y si tiene sintomatología, ha estado en países donde hay alta incidencia de enfermedad, pues cancelen esa cita, pospónganla. Si no se pospone, pues atiendan la urgencia, pero extremen sus medidas de control, usando tapabocas, el odontólogo, pues las medidas, una barrera, ojalá una traje antifluidos, ojalá no, es la exigencia que hace la resolución de habilitación para todas las instituciones de salud en Colombia. Lave muy bien sus manos antes y después del procedimiento y lave muy bien las superficies de trabajo dentro de la silla odontológica, la mesa de instrumental y todo lo que haya tenido contacto cercano al paciente. Ok. Doctor, para las personas que atienden público, por ejemplo, o banco, que no vayan a cerrar, ¿son las mismas recomendaciones o hay una recomendación adicional? He visto varias y voy a empezar desde la control del hacinamiento dentro del local bancario. Primero, limiten la entrada de flujo de personal al banco, mediante pongan al vigilante y dicen, no estamos cerrados, van a entrar flujos de 15, 20 personas de acuerdo al espacio que se tenga. Traten de guardar distanciamiento en la fila de espera. Traten de, en sus trabajadores que van a hacer la recepción de la consignación o el trámite bancario, que hagan lavado permanente de manos, ubiquen geles antibacteriales cercanos para que el trabajador permanentemente esté haciendo esto. Y yo le colocaría con prevención, sugerencia a las entidades, los señores de los bancos, empiecen a utilizar algún tipo de guante, no necesariamente de látex, sino otro material para evitar contacto de ese billete como superficie muy contaminada a la mano de la persona que va a servir desde el banco. Y las medidas sociales, si usted tiene gripa como empleado bancario, pues obviamente comuníquelo a su jefe y pues haga el aislamiento necesario. Bueno, doctor,
digamos que damos por finalizada la sesión del día de hoy. Básicamente queremos recordarles que la importancia de estas charlas es la prevención del COVID-19. Equidad Seguros, a través de su administradora de riesgos laborales, sigue y continúa trabajando en la prevención de manera virtual con sus empresas afiliadas. Y pues básicamente queremos que para finalizar el doctor nos dé un mensaje final para las personas, para que sigan cuidándose y pues tratemos de que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Gracias, Rebeca. Mi mensaje final es invitarlos. Sí, estamos en una crisis, estamos en una pandemia, esto no hay que negarlo, pero también guardemos calma, seamos razonables con el uso de los alimentos, invitarlos a, si van a un supermercado, no comprar en exceso, sino darle chance a otras personas que también tengan acceso a estos productos. Seamos razonables en el uso de los servicios públicos, seamos razonables haciendo conciencia en estoy enfermo, me identifico como enfermo, aplico las medidas y evito contagios. Sea solidario con su entorno comunitario, identificando personal enfermo que esté haciendo actividades fuera de casa. Hágale una estigmatización social a esa persona diciéndole, por favor, sea coherente con lo que el gobierno está haciendo. Y mi última invitación es apoyar a todas las entidades gubernamentales que están al frente de esto, atendiendo y acatando las recomendaciones que están en muy buen direccionamiento. Y finalmente, no acudan a servicios de urgencia porque sí, sino háganlo de la mejor manera, en la medida de que usted sea consciente que tenga algo muy grave, acuda, porque va a correr el riesgo, uno, de contaminar a otra persona o de que lo contaminen a usted siendo una infección respiratoria leve. Muchas gracias.